Shalom a todos, soy Elisheva y esto es Voces de Sion Ministerio. Hoy continuaremos con el estudio del libro de Daniel. Veremos el capítulo número 5, la escritura en la pared. Este capítulo es corto, sencillo y quizás para muchos insignificante, pero podemos ver que es un capítulo que está rodeado de mucho misterio por un personaje que aparece al final del mismo. Estamos hablando de Darío el Medo. Darío el Medo es un personaje descrito en la Biblia. Su vida y su obra se relatan en el libro de Daniel. Según los textos, fue un rey en Babilonia, tras la conquista de la ciudad por los persas. Se lo ubica entre el rey babilónico Belsasar y el persa Ciro el Grande. También se cree que puede ser un rey temporal por parte de Ciro el Grande. La única mención de este personaje es en el libro de Daniel. Por esta razón, muchos historiadores consideran a Darío el Medo un personaje ficticio, ya que todas las fuentes indican que Ciro sucedió a Belsasar, nieto de Nabucodonosor. La mayor parte de los eruditos de la Biblia bíblicos aceptan el hecho o este hecho, señalando que el libro de Daniel no es una obra histórica. Es decir, que Daniel se inventó lo del tema de Darío o que lo escribió después de que este capítulo ocurriese, como algo que él se inventó y no como una profecía, vamos a decirlo así. A pesar de esto, hay muchos eruditos bíblicos que afirman que Darío el Medo existió, que no fue inventado por Daniel y que no es el mismo que Ciro el Grande. Estas tesis se siguen discutiendo hasta hoy en día porque no hay pruebas contundentes que puedan demostrar que Darío el Medo existió. Ahora, a lo largo de la escritura en el libro de Daniel podemos encontrar varios puntos acerca de Darío el Medo. Primero, que era Medo, o sea, era de Media. Eso lo podemos leer en Daniel capítulo 9, versículo 1. Además era hijo de Asuero, también lo podemos leer en el capítulo 9. Tomó el reino de los caldeos, de los babilonios, a la edad de 62 años. Esto lo encontramos en el capítulo que estamos estudiando hoy, en el capítulo 5. Su gobierno duró más de un año, según Daniel capítulo 9, y no es Ciro el Grande, según Daniel capítulo 6, 28. Entonces, esto a lo mejor puede haber un poquito de lío sobre qué estoy hablando, pero básicamente en este capítulo vamos a ver la caída del imperio de Babilonia y llega al poder el siguiente imperio que ya había sido profetizado por Daniel a través del sueño que Yahweh le da a Nabucodonosor en el capítulo número 2. Este imperio es el imperio medo-persa. Entonces, vamos a empezar con el capítulo, vamos a ir poco a poco y vamos a demostrar cómo Darío el Medo y Ciro el Grande no son los mismos por muchas razones históricas y bíblicas. Esto es importante para que entendamos los tiempos y las profecías acerca de Judá en aquel momento. Así que comencemos con Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 2, dicen: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Muy bien. Ya en estos dos versículos tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque ya aquí surgen dudas. ¿Quién es Belsasar? ¿De dónde ha aparecido Belsasar? Belsasar fue el nieto de Nabucodonosor. Muchos lo confunden con su hijo, pero debemos demostrar o debemos averiguar si Belsasar era su hijo o su nieto para poder comprender toda la historia y las profecías que encontramos desde Jeremías. Leamos Jeremías capítulo 27, versículos 6 al 7, que dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Este es Yahweh hablando acerca de Nabucodonosor. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. En este momento Yahweh está diciendo que la gloria del imperio babilónico duraría el tiempo en que reinase Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor y el nieto de Nabucodonosor. Hasta el reinado del nieto de Nabucodonosor sería la gloria de Babilonia y después de ello este imperio caería y subiría al poder el segundo imperio que encontramos en la estatua de Nabucodonosor en el capítulo número 2, esa estatua del sueño de Nabucodonosor.
Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, al final de este capítulo vamos a ver la caída de Babilonia. Veremos a los medopersas reinar a través de Darío el Medo. Eso quiere decir que como Yahweh no se equivoca, sí o sí, el último rey de Babilonia tenía que ser nieto de Nabucodonosor y coincide con Belsasar. Esto también está comprobado por las crónicas de Babilonia. Ahí podemos ver que el hijo de Nabucodonosor fue Evil-Merodach y su nieto fue Belsasar, el último rey de Babilonia. Estudiemos un poco más acerca de esto. Ya tenemos claro el punto de que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, no su hijo, porque él fue el último en reinar, el último en gobernar el imperio de Babilonia, y así había sido la profecía dada por Jeremías, que le había dado el padre, que el tiempo del reinado de Babilonia sería con Nabucodonosor, su hijo y el hijo de su hijo. Y hasta ahí llegamos. Muy bien. Ahora, este dato, al entender que Belsasar es el nieto, es muy importante para poder saber si Darío el Medo y Ciro el Grande son personas diferentes o si son el mismo. Debemos entender que el pueblo de Judá tendría que estar en la dispersión en Babilonia durante 70 años y que ellos podrían volver a su tierra no por mano de Nabucodonosor, sino por mano de un rey persa. Este rey, en su primer año, así decían las profecías, tenía que levantarse y decir: el pueblo de Judá puede ir a Jerusalén a reconstruir el templo de su Elohim. Ya se sabía hasta el nombre de esa persona. Sería Ciro el Grande, Ciro el persa. Es importante entender esto para saber comprender que Darío de Media y Ciro no eran el mismo. ¿Cómo podemos saberlo? Debemos calcular cuánto tiempo llevaba el pueblo de Judá en el exilio desde Nabucodonosor hasta Belsasar para saber si Darío de Media y Ciro el Grande son el mismo o no. Comprobémoslo. Hay dos cuentas, dos grupos, por así decirlo. Algunos tienen la cuenta que encontramos a la mano izquierda y otros tienen la cuenta, como es mi caso, que encontramos a la mano derecha, con el caso de donde pone en total 68 años. Esa es mi opinión por diversas razones que voy a explicar. Pero comencemos con la primera. La gran mayoría de creyentes defienden esta primera teoría, la que pone en total 70 años. Dicen que Nabucodonosor reinó 45 años, su hijo Evil-Merodach 23 y Belsasar, su nieto, reinó 2 años. En total, 70 años. Esta cuenta es genial para seguir sustentando que Darío el Medo y Ciro el Grande son la misma persona. Pero hay un pequeño error. La misma Biblia nos relata que Belsasar reinó más de 2 años. Podemos leerlo en Daniel capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Con Daniel capítulo 8 sabemos que Belsasar por lo menos reinó 3 años, y según la historia de Babilonia, reinó mucho más que 3 años. Entonces, ya sabemos que esta cuenta está errada, así que no pueden sustentar ahora mismo que Darío el Medo y Ciro el Grande sean la misma persona. Pasemos a la cuenta que podemos sacar con la historia de Babilonia y la cual yo defiendo. Nabucodonosor reinó 45 años. Evil-Merodach, su hijo, reinó 2 años. ¿Por qué? Fue asesinado y subió al poder Nebuzaradán. Nebuzaradán fue yerno de Nabucodonosor, dio como una especie de golpe de estado y subió al poder. Él reinó 4 años. Después de él llega Labash-Marduk. Ahora, Labash-Marduk reinó solo 2 meses y por esa razón no se le cuenta como alguien importante para la cuenta de los 70 años del exilio de Judá. Después de Labash-Marduk suben al poder Nabonido y Belsasar. Nabonido y Belsasar eran padre e hijo y reinaron juntos 17 años. Belsasar, el mismo que estamos leyendo en este capítulo, nieto de Nabucodonosor. 17 años reinaron y en total, con toda esta cuenta, tenemos 68 años. Esto es importante porque debemos recordar que en el primer año ya estaba dicho la profecía que llegase el rey Ciro tenía que permitir al pueblo volver, pero cuando fuesen exactamente los 70 años en la dispersión, en el exilio. Ahora, tengamos más información acerca de Asuero, de Ciro, Asuero fue su padre, y de
de Darío. Ciro fue quien liberó al pueblo judío, es verdad. El padre de Ciro fue Cambises I. Ahora, el padre de Darío fue Asuero. Ya sabemos por lo menos que los padres ni siquiera son los mismos, entonces, ¿cómo ellos pueden ser la misma persona? Daniel 6, versículo 28 también nos dice que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muchos eruditos en la Biblia de la Biblia defienden que esto está mal traducido y que no debería decir y, sino que debería decir es decir, o sea que Daniel prosperó en el reinado de Darío, es decir, el reinado de Ciro el persa. Me gustaría explicar que esto es erróneo, ya que en el texto hebreo encontramos la letra Vav en este momento, que es la sexta letra del alfabeto hebreo, y la letra Vav, dependiendo de cómo se utilice, se escribe A-V-A o V-E, y tiene más o menos el mismo significado siempre, y, o también, o todavía. O sea, en ningún momento defiende el hebreo que Darío y Ciro fuesen el mismo. Debemos recordar que el libro de Daniel fue escrito tanto en hebreo como en arameo, y ninguno de los dos idiomas da sustento a lo que muchos eruditos dicen de que la Vav quiere decir, es decir, cuando la Vav se utiliza como i, para separar Darío y Ciro el persa. La Biblia ya nos dice que sí o sí fueron dos personas completamente diferentes. Pero veamos este último punto que también es muy importante. Esdras capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, si leéis el resto del capítulo, es que Judá puede volver a su tierra, es libre del cautiverio y puede reconstruir el templo en Jerusalén. Segunda de Crónicas dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo que el pueblo puede volver. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las cuentas que hemos sacado de cuánto tiempo lleva el pueblo de Judá en el exilio desde Nabucodonosor hasta Belsasar, en total son 68 años, no 70. Y Yahweh había dicho que en el 70, que además era el primer año del reinado de Ciro, él debía dar el edicto para que el pueblo volviese. Yahweh es un Elohim exacto, es un Elohim que creo que por todo lo que hemos estudiado, no se mueve ante absolutamente nada. Lo que él ha dicho se va a cumplir, sin importar las situaciones ni las excusas que cualquiera pueda poner. Si él dijo que a los 70 años Ciro daría la orden de que volviesen, a los 70 años tendrá que ser. Y si Ciro y Darío dicen que es el mismo, entonces Yahweh se equivocó con la profecía, porque entonces él entró al poder 2 años antes de que la profecía se cumpliese y por lo tanto tendría que haberles permitido volver 2 años antes, porque él tiene que dar el edicto en su primer año de reinado. Pero qué curioso que con nuestro Elohim, que es perfecto, hace que coincida todo. Su primer año debería coincidir con el año número 70 del cautiverio de Judá. Con todo esto que hemos visto, podemos demostrar de muchísimas formas que Darío y Ciro no eran para nada el mismo. Y es importante para que podamos comprender el tiempo de exilio del pueblo de Judá en aquel momento, pero también para que podamos situarnos en la historia bíblicamente hablando. Continuemos. Daniel capítulo 5, versículo 3 al 7 dice: entonces fueron traídos de los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Elohim que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas chocaban la una con la otra. Eso quiere decir que como que temblaba. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino.
Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Antes de continuar con el relato, debemos parar aquí un momento y hacer otro pequeño paréntesis. Encontramos que Belsasar, por el gusto del vino, manda traer las copas de oro y de plata que estaban en el templo de nuestro Elohim, que Nabucodonosor mandó a traer pues a Babilonia. Entonces bebe vino de ellos junto con sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, y de paso adora a dioses que no son dioses. Entonces debemos comprender principalmente algo, que todo lo que está, cualquier utensilio que está consagrado para Elohim es algo que está apartado. Por lo tanto, no puede ser usado de cualquier manera y tampoco puede usarse para lo que uno quiera. Tiene una función, una utilidad, y siempre es para el servicio para Elohim, no para uno mismo ni para lo que a uno le considere uno considere bueno hacer, sea bueno, sea malo. Simplemente ese tipo de objetos están completamente apartados y no se pueden tocar porque han sido pues seleccionados para ello. Entonces, el rey Belsasar, además de esto, adora a sus dioses de oro, de plata y todo ello. ¿Y qué ocurre? Llega a esta mano que escribe algo en la pared que más adelante leeremos, que es una profecía sobre el rey Belsasar y también sobre Babilonia. Por esta razón, mandan a traer a Daniel, porque nadie puede interpretar lo que está escrito en la pared, como anteriormente hemos visto. Daniel era uno de los pocos que podía interpretar por la gracia de Elohim. Ahora, podemos leer continuamente que no paran de decir Nabucodonosor tu padre, y más adelante continuaremos leyéndolo. Y muchos me dirían: ¿tú no acabas de decir que es su nieto? ¿Por qué no paran de repetir que es su padre? Podríamos decir que esto está como mal traducido, por decirlo de alguna manera, porque realmente debería decir antepasado. Versiones que son más fieles a lo que está escrito del hebreo y del arameo afirman lo mismo, que debería estar escrito antepasado, por lo que ya sabemos de la profecía más la historia de Babilonia. A lo largo de la Biblia encontramos varios casos en los cuales encontramos la palabra padre, pero realmente está diciendo antepasado. Vamos a leerlos. Génesis 62, versículo 9. Y dijo Jacob: Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Aquí encontramos a Jacob llamando padre a Abraham, pero Abraham no era su padre, Abraham era su abuelo. Sin embargo, es su antepasado, y sin Abraham, Isaac no hubiese existido, y sin Isaac, Jacob no hubiese existido tampoco. Entonces es como su padre, no directo, pero es su antepasado. Luego lo encontramos en 2 de Crónicas 24, versículo 1 al 2. Se lee: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Los que han podido leer libro de los Reyes y de Crónicas saben que entre David y Josías pasó muchísimo tiempo, muchas generaciones. David no era su padre como era padre de Salomón, más era su antepasado, y por esa razón ponen David su padre. 2 de Crónicas 14, versículo 1 al 4 dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa.
en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh, su Elohim, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Y mandó a Judá que buscase a Yahweh, el Elohim de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Cuando podemos leer Yahweh, Elohim de sus padres, normalmente está haciendo referencia a los patriarcas de Israel. Se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob, porque fueron esos patriarcas, esos padres que decidieron seguir a Yahweh con sus errores, sus aciertos, pero seguir luchando para estar cerca de Elohim y cumplir su propósito en sus vidas. Más adelante vemos a Yahweh usando la misma expresión. Éxodo 3:6 y Éxodo 3:15 dice, y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Elohim, de mirar a Dios. Entonces, vemos que entre Abraham y Moisés pasó muchísimo tiempo, más de 500 años, pero aún así Yahweh dice el Elohim de tu padre, porque Abraham, Isaac y Jacob tienen esa figura de los patriarcas de Israel, porque sin ellos la nación no habría nacido. Además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos, no con Jehová ni Jehová, sino con el nombre que podemos ver que está desde siempre y que muchas Biblias Reina Valera, cuando leéis este versículo y vais hacia abajo, pone el nombre de Yahweh, no el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué vemos aquí? Yahweh dice, di a los hijos de Israel que yo soy el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, porque todos nosotros salimos de ellos. O sea, todos venimos de Abraham y todos venimos de Isaac y todos venimos de Jacob, todos los que formamos parte de las 12 tribus de Israel, porque son nuestros patriarcas. Sin ellos la nación no habría salido. Por eso yo digo mi padre Abraham, mi padre Isaac, mi padre Jacob, porque son los padres de la nación, son padres de cada uno de los miembros de las 12 tribus de Israel. Continuemos pues. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Elohim, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, tu antepasado, como ya hemos estudiado, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, daba vida, de quien quería, mataba, engrandeció a quien quería, de quien quería, humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Elohim tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. En ese momento podría estar haciendo referencia a todos los dioses que quizás hoy en día no son tan conocidos, pero en este grupo también entran todos los ídolos que encontramos hoy en día que están hechos de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, la Virgencita, el Niño Jesús y cualquier ídolo que la gente se ha hecho para adorarle y para pedirle. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años.
Entonces, aquí vemos la interpretación del asunto, no hay que hablar mucho sobre ello. Vemos cuál es la escritura, Mene Mene Tekel Upharsin, vemos la razón de por qué viene este castigo, esta profecía sobre Belsasar, porque él ya conocía todo lo que le había pasado a Nabucodonosor y aún así él pues siguió con su vida loca. Lamentablemente estas actitudes también las encontramos hoy en día, con mucha gente que ve la Biblia es como un libro con todos los ejemplos de nuestros antepasados, con los aciertos y los errores, para que no cometamos los errores, sino que sigamos las pisadas buenas, las pisadas correctas, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia. Pero aún así hay gente que conoce todo esto, sabe todo esto y decide seguir, vivir su vida loca tan tranquilos porque creen que pues que son más de lo que son realmente y que pueden hacer lo que ellos quieran sin que vengan consecuencias sobre ellos. Y vemos que a Belsasar estaba pasando lo mismo, no se había humillado delante de Elohim, sino que ante su corazón se había enaltecido y respetando lo que es solemne, lo que merece honra y de paso adorando lo que no era Dios. Y estoy segura de que ese tipo de actitudes las seguimos encontrando hoy en día en muchas personas. Y por esa razón, el fallado Falto le puso fin a su reino y se le fue entregado a los medos y a los persas. Y lo más impresionante es que toda esa profecía se cumplió esa misma noche. Belsasar fue muerto y llega Darío el Medo, personaje que existió según la historia, siendo de 62 años. El último punto que me gustaría tratar es que muchos élitos están intentando averiguar quién fue Darío de Media y lo hacen porque creen en la escritura y saben que todo lo que está escrito es verdad y quieren encontrar la forma de demostrar que así es, lo cual yo aplaudo y admiro. Y han encontrado una figura histórica que coincide con muchos aspectos de Darío de Media y lo más interesante es que murió este hombre de 64 años, el hombre que han encontrado en la historia que podría ser este que estamos leyendo en la Biblia. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué la escritura de repente nos dice la edad de Darío de Media? ¿Por qué eso nos interesa? ¿Por qué justamente tiene 62 años? Me llama la atención por el hecho de cuánto tiempo tenía que estar Israel en el exilio. Tenía que estar 70 años. Y en este versículo, cuando Darío de Media toma el reino, tienen 68 años en el exilio. Darío de Media tiene 62 años. Y el personaje histórico que se le está empezando a asociar con él murió a los 64 años. Y entonces esto haría sentido porque justamente faltaban esos 2 años para que se cumpliese la profecía de los 70 años y así entrase a la escena Ciro el Grande a los 70 años del cautiverio y en su primer año el pueblo puede volver. Entonces esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todo es exacto en la escritura y el poder no se equivoca y eso sigue demostrando que Darío de Media y Ciro el Grande no son la misma persona. Y hasta aquí es el capítulo número 5 de Daniel. Espero que haya sido fácil de entender, sé que hay mucha historia, muchos nombres, pero bueno, espero haberlo explicado bien, que haya sido fácil de comprender. Así que bueno, que tengáis una buena semana. Shalom.